Bienvenido al podcast de la Biblia al desnudo. En el podcast anterior, presenté brevemente el tema del bautismo. Después de definir algunos términos, usé el vínculo de Pablo entre el bautismo y la circuncisión en Colosenses 2:11-12 para ilustrar brevemente los tipos de problemas que producen las articulaciones denominacionales del bautismo, ya que la vinculación de Pablo de estos dos elementos exige que lo que decimos acerca de uno, necesitamos poder decir del otro. Esto es especialmente crucial cuando se trata de cualquier doctrina del bautismo de infantes, ya que honrar este requisito interpretativo muestra la falta de lógica de mucho de lo que dicen varios credos y denominaciones sobre el bautismo de infantes. Pero iré aún más lejos. También demuestra que mucho de lo que se dice sobre el bautismo de infantes no tiene base en el texto bíblico, pero como veremos, eso no invalida la idea per se. Puedes construir una teología bíblica del bautismo de infantes. Es solo que los credos que usamos a menudo realmente confunden las cosas. Para que los oyentes no piensen que estoy siendo demasiado crítico, en los próximos podcasts iré directamente a algunos credos protestantes bien conocidos para ilustrar la confusión creada dentro de esos credos con respecto a lo que se dice acerca de la salvación por gracia a través de la fe y el bautismo de infantes, y el bautismo en general. Habiendo sido miembro de una iglesia en el pasado en la tradición reformada, puedo decirle de primera mano que los laicos, e incluso los pastores, tienen grandes dificultades para resolver las contradicciones internas de sus propios credos. Parte del problema es que pocas personas los leen de manera reflexiva y crítica. Cuando he preguntado a los pastores reformados si justificadamente pueden decir las mismas cosas sobre la circuncisión y la salvación del Antiguo Testamento que sus credos dicen sobre el bautismo y su efecto en el receptor, todavía tengo que encontrar alguno que se sienta cómodo haciéndolo. Yo tampoco he encontrado a nadie que haya intentado el ejercicio seriamente. Por decirlo menos, eso es decepcionante. Comencemos mirando la Confesión Belga, un credo al que se suscriben muchas iglesias reformadas. Leeré varios pasajes y agregaré mis propios comentarios para ayudarnos a concentrarnos en los problemas. Artículo 22. Nuestra justificación por la fe en Cristo. Creemos que, para alcanzar el verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe recta, que abraza a Jesucristo con todos sus méritos, se apropia de Él y no busca nada más fuera de Él. Para ello debe seguir, o que todas las cosas que son necesarias para nuestra salvación no están en Jesucristo, o si todas las cosas están en Él, entonces los que poseen a Jesucristo por la fe tienen salvación completa en Él. Ahora, la frase importante aquí es que los creyentes poseen a Jesucristo por la fe. Es una declaración clara del Evangelio. Pero sigamos, por lo tanto, para cualquiera que afirme que Cristo no es suficiente, sino que se requiere algo más además de Él, sería una blasfemia demasiado grave. Porque de aquí se seguiría que Cristo fue solo la mitad de un Salvador. Entonces, la salvación es solo a través de Cristo. Bien. ¿Cómo se obtiene esa salvación? Bueno, al poseer a Cristo a través de la fe. Eso es bueno de nuevo. Volvamos al credo. Por lo tanto, decimos con razón con Pablo, que somos justificados por la fe sola, o por la fe sin obras. Sin embargo, para hablar más claro, no queremos decir que la fe en sí misma nos justifique, pues es solo un instrumento con el que abrazamos a Cristo nuestra justicia. Pero Jesucristo, imputándonos todos sus méritos, y tantas obras santas que ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, es nuestra justicia. Y la fe es un instrumento que nos mantiene en comunión con Él en todos sus beneficios, que, cuando se hacen nuestros, son más que suficiente para absolvernos de nuestros pecados. Este artículo básicamente nos dice que la fe es el conducto a través del cual los beneficios de la obra de Cristo llegan al creyente. Somos salvos por su mérito, no por nuestro trabajo. Ningún mérito propio. El credo es muy claro aquí sobre el Evangelio y la salvación. Pero mire cómo se confunden las cosas cuando llegamos a la sección sobre el bautismo. Confesión Belga, artículo 34, Santo Bautismo. Creemos y confesamos que Jesucristo, quien es el fin de la ley, ha puesto fin, por el derramamiento de su sangre, a todos los demás derramamientos de sangre que los hombres podían o querían hacer como propiciación o satisfacción por el pecado, y que Él, habiendo abolido la circuncisión, que se hacía con sangre, ha instituido en su lugar el sacramento del bautismo,
por el cual somos recibidos en la Iglesia de Dios, y separados de todos los demás pueblos y religiones extrañas, para que podamos pertenecer por completo a aquel cuya marca y estandarte llevamos, y que sirve como testimonio para nosotros de que Él será para siempre nuestro Dios y Padre misericordioso. Esta parte del credo dice claramente que los que son bautizados pertenecen a Cristo. Cualquiera que conozca aunque sea un poco acerca de la tradición reformada sabe que, por supuesto, practica el bautismo de infantes. Un problema ahora es obvio. Cada miembro o pastor de la Iglesia Reformada conoce a alguien que fue bautizado pero que luego abandonó la fe. ¿Cómo es entonces que esta parte de la confesión belga puede considerarse coherente? Pero hay otro problema, como es que el bautismo nos hace pertenecer a Cristo. El significado intencionado es que el bautismo logra este estado, es decir, nos pone en Cristo, que el Nuevo Testamento equipara con la salvación, o es algo más. Esta idea de que el bautismo cumple el estatus de estar en Cristo contradiría lo que acabamos de leer en la confesión acerca de la salvación por gracia a través de la fe. ¿Es el significado pretendido, alternativamente, que el bautismo solo marca a aquellos que pertenecen a Cristo? Esta idea haría del bautismo una especie de identificador de aquellos que son elegidos y que creerán, por lo que el bautismo tiene alguna conexión con aquellos que están en Cristo de todos modos. Pero entonces, ¿cómo es que las personas que se bautizan pueden alejarse de la fe? ¿Estaban mal marcados? Si ese es el caso, entonces el bautismo como rito no tiene ninguna eficacia, pero tampoco es un indicador completamente preciso de los elegidos. Entonces, ¿de qué sirve? La verdadera pregunta, por supuesto, es si algo de esto es bíblico. Recuerde que una de nuestras pruebas para eso fue si la idea honra la conexión de Pablo entre el bautismo y la circuncisión. ¿Podemos decir coherentemente sobre la circuncisión lo que dice el credo sobre el bautismo hasta este punto? No, no podemos. Tenemos el mismo conjunto de problemas. Pero hay más en el credo que es motivo de preocupación. Avancemos. Mismo artículo sobre el santo bautismo. Por eso ha mandado que todos los suyos sean bautizados con agua pura, creemos, pues, que todo hombre que se esfuerce en obtener la vida eterna, debe ser bautizado una sola vez con este solo bautismo, sin repetir jamás el mismo, ya que no podemos nacer dos veces. Este bautismo no nos sirve solo en el momento en que el agua es derramada sobre nosotros y recibida por nosotros, sino también a lo largo de toda nuestra vida. Varios problemas aquí. En primer lugar, ¿por qué necesitamos agua pura? ¿Acaso esta agua le hace algo al receptor que el agua normal no haría? ¿Y qué diablos está diciendo al sugerir que si nos bautizamos más de una vez, estamos nacidos de nuevo más de una vez, y que el agua del bautismo no nos sirve solo cuando nos mojamos de niños sino a lo largo de toda nuestra vida? Este lenguaje sobre el bautismo sugiere un fuerte vínculo entre el acto del bautismo y la salvación, nacimiento espiritual. Y ese es el problema. Si algo está relacionado con la fe salvadora, entonces no podemos afirmar que la fe es la única que nos salva. Esto viola el Evangelio y la propia articulación anterior muy clara del Evangelio de la confesión. No puedo ver ninguna otra manera de tomar la redacción aquí. Parece haber algunas oposiciones bastante marcadas. En el mejor de los casos, la redacción del credo es teológicamente descuidada. Y no es el único credo reformado familiar que tiene ese problema. En el próximo podcast de la Biblia al desnudo, realizaremos el mismo ejercicio, excepto que la próxima vez veremos la confusión en el Catecismo de Heidelberg.